a tirar, y era el que estaba mal porque no era orientado a objetos. El que sí iba... No, claro, el del juego 2, digo yo. El del juego 2 era el tirar, ahora quedó porque guardé el último valor. Era lo mismo que habíamos hecho antes, la diferencia es que ahora esa funcionalidad nos dimos cuenta que era del dado y no del juego. Saber tirarse es del dado. Ah, Lo bien, estaba en pusimos en el dado. dado. Bien, bien. Pero fíjense que siempre le digo lo mismo. Yo estoy moviendo el código de un lugar al otro. Lo que correspondía al juego no lo tuve que mover, porque era del juego. La regla y saber quién era el ganador. Y la ronda, por ejemplo. Pero cómo sumaba los puntos, el nombre de un jugador, cómo se tiraba un dado, lo cambié a los objetos correspondientes. Y para hacer algo simple, simple siempre entre comillas, ¿no? Pero bueno, para agregar un poquito más, ¿qué nos falta en este juego de dados y que nos serviría si queremos jugar con muchos dados? Con un juego de dados, ¿qué tienen? Siempre, por más que no sepan el nombre. Siempre tiro a ver si alguien se acuerda el nombre. El cubilete, muy bien. El cubilete, vasito, vaso, el cubilete es lo que me permite tirar los dados. Entonces, fíjense que si yo voy a modelar, hasta podría modelar el cubilete. ¿Y qué tiene el cubilete? Voy a crear una clase, nuevo, clase cubilete. ¿Qué tendría escondido el cubilete? Tiene los dados, exactamente. Y acá viene el truco en cómo podemos hacer nuestro cubilete. Podemos hacerlo con dos dados, como hicimos recién. Debate dado de 1, debate dado de 2, es decir, que tenga dos dados. Y ahí ya sería casi lo mismo, pero ¿cuál sería la responsabilidad? Este cubilete de dos dados, vamos a ponerle. No voy a poner dos dados porque está feo poner números ahí. ¿Qué responsabilidad tengo el cubilete? Ahí lo De dijo mezclarlo. Ricardo. De mezclarlos, justamente. Los mezcla y los tira los dados. Entonces tiene el método tirar, public int tirar, que no es otra cosa que return de 1.tirar de 2.tirar. Más, puse punto y coma, sería más. Llama a tirar los dos lados. De nuevo, estamos delegando. Estoy reutilizando, sí, en el juego 3 vamos a usar casi todo, la única diferencia es que vamos a agregar un cubilete nada más. Ahora, si yo tengo un cubilete, cuando el jugador va a jugar, ¿qué le doy al jugador? No, porque el tirar es del dado, un dado se sabe tirar. El cubilete sabe tirar muchos dados. Acá me quedó un de uno además. Fíjense que el tirar dado es responsabilidad del dado. Tirar todos los dados es del cubilete. Ahora el jugador, en vez de tener un tirar con el dado, lo voy a dejar para que funcione el juego 2 más que nada, lo que nosotros podemos hacer, tirar dados, y en vez de darles dados, le damos el cubilete. Entonces, cuando a él le pedimos tirar, dice cubilete.tirar. El cubilete sabe tirar. Entro al cubilete y el cubilete llama al tirar de cada uno de los dados que tiene. ¿Sí? Fíjense que este cubilete lo pensamos con 3. Pero si nuestro cubilete queremos que tenga, con 2 dados, queremos que tenga 3, agrego un tercer dado, por ejemplo acá, ven que estoy modificando el código cubilete, y lo bueno de esta solución es que, por ejemplo, tengo que cambiar el código de jugador, porque ahora la estructura interna del cubilete cambió. No. Y ahí es donde viene el truco y es lo importante que tengan que mantener. Gracias a que todo es privado, el jugador solamente depende que el cubilete tiene un método tirar. Y mientras eso se mantenga, va a estar dando. Bueno, ahí viene después cómo lo vamos a crear en su momento, que ahí querían hacer. Eso es distinto cuando yo voy a crear el jubilete. ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que acá es una solución bastante chiquita. Voy a hacer un repaso de arreglos. Y para el que no vio, el que había venido de programación 1 de ingeniería o algo, cómo se manejan los arreglos de Java, ¿sí? Arreglos, ¿sí? No vamos a ir nada más que arreglos. Entonces, el arreglo básicamente es un corchete, y ahí lo que estoy diciendo es que tengo un conjunto de dados, ¿sí? Tengo un arreglo de dados. ¿Sí? Entonces,
si el cubilete tiene default más de 2 dados, pero solo le paso... Sí, ahora con esto vamos a hacer un arreglo de dados. Ahora, cuando yo voy a crear un cubilete, ¿qué tendría que crearlo, por ejemplo? ¿Con qué tendría que crearlo? Que tenga como una capacidad máxima de coso. Exacto, entonces vamos a decir, básicamente, fíjense que el cubilete cuando lo creo, le digo la cantidad de dados que queremos que tenga. ¿Cuántos dados queremos trabajar? Eso mínimo. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, cuando yo digo el arreglo se queda dados, se vuelve new, dado, y entre corchetes, por ahí los que sabían C también por ahí, genero la cantidad de dados. Con esto yo creo un arreglo de, comillas, cantidad de dados. Ese es el tamaño. Que quede claro. Ahora, recién creé el arreglo, que es como que creé la estructura. Ahora, cuando yo creo esto, cambié la barra del Warpaint. Cuando yo creo un arreglo, y digo new array, lo que creo es una estructura, ¿sí? Vamos a ponerlo con 1, con 2, vamos a hacer que sean de 6. No, sí, de 6 me quedó. Bien. Creé un arreglo de 6 elementos, por ejemplo. Y ahora sí, lo puedo guardar en ese atributo. Java tiene una ventaja ahora que nos va a simplificar esa vida. Por defecto, y ahí viene el asunto, no me quedan todos por defecto. Cuando yo creo el arreglo, creé una variable, dados, esa variable dados que habíamos creado, está apuntando a esta estructura que tengo acá. Ahora, si yo digo dados sub 1, como manejamos cualquier arreglo, ¿qué hay en la posición 1? ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tipo de objeto es? Un dado. ¿Pero en algún momento creamos ese objeto dado? Y la respuesta es que no. Cuando la primera vez lo creamos, esto es como que estuvieran todos apuntando a, si queremos hacer el simbolito de tierra, el que manejó electrónico alguna vez. Ahí no me salió, bueno. Salió medio torcido. Es como que todo estuviera apuntando a tierra, ¿sí? Todos los lugares son null, todos los elementos. Entonces, es un dado, pero son null. Entonces, tengo que crear, cuando utilizo arreglos de objetos, crear sí o sí cada objeto en el lugar, ¿sí? Eso es lo importante para tener acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Como dijeron ahí, for int i igual a 0 y menor, para los que no usaron arreglos de programación 1 y que vienen de otra materia, de otro lugar, acá lo que puedo hacer es, acá sería cantidad de dados, pero lo bueno que tiene es dados, punto, tiene el largo del arreglo. Me dice cuál es el largo del arreglo, por eso no me haría falta el atributo que alguien mencionó, creo que Marcos. ¿Sí? Y más. Sí, Agustín, decime. Una consulta. En la línea 7, cuando haces new dado, por la cantidad de dados, es como estarías reservando un espacio de memoria, digamos, del tamaño de dados. Exacto. Tengo de 10 dados, ¿sí? Un arreglo de 10 dados, creé. Reservé una memoria donde voy a meter 10 dados y los puedo acceder con 1, 2 y con 3. Dado.len puedo hacer. Está bien, está bien. No es constante, ¿sí? Constante es un valor que no cambia nunca. En realidad es un atributo de este arreglo, que tiene el tamaño de ese arreglo. Puedo crear otro arreglo y es distinto. Por eso hago diferencia entre constante. Es un atributo de ese arreglo de elementos. Acá podría usar cantidad de dados, pero si no la guardo después, no lo puedo usar. Len, en este caso, dados.len, len, cualquier cosa estoy tocando, dados.len es lo mismo, es igual a cantidad de dados. En este caso porque los creamos iguales, por eso son iguales esos dos atributos. Pero yo ya directamente, cada vez que tengo un arreglo, con el atributo len tengo el tamaño de ese arreglo. Era un atributo, claro, es un valor, fíjense que no le puse parámetros. Y obviamente no cambia porque solo lo que ese atributo se establece en el constructor, no se puede cambiar.
Ahora, en cada uno de esos dos lugares yo puedo decir dados sub i, la posición i, y acá tengo que crear el new dado para tener los dados. Creo cada uno de esos objetos. Entonces ahí vamos a suponer que lo creamos con 6 por defecto. ¿Sí? Entonces ahí creé un arreglo de la cantidad de dados que me quisieron dar con el tamaño. ¿Se entendió más o menos? ¿Cómo creo la estructura? Todavía no la usamos. Ahora lo que me quedó, esto, lo que me quedó directamente, esto apuntando a un objeto, esto apuntando a un objeto, otro objeto, un objeto por acá, otro y otro. Todos me quedaron, cada uno de estos lugares del arreglo, apuntando a un objeto que es un dado que tiene 6 caras. O sea, tengo 6 dados. Para complicarla, ¿se puede hacer un random de cantidad de dados? Sí, se podría hacer lo que vos quieras en el constructor, eso es lo bueno. Acá los creé con 6 caras. Acá lo bueno de todo esto es que ustedes, cuando vayan a programarlo, pueden hacer los constructores que quieran. Acá pueden hacer un random de 0 a 100 y tener un constructor, o pueden tener otro constructor. Voy a hacer el mismo para no usar el disk que los confundía, pero voy a hacer int, cantidad de caras, y crear los dados con la cantidad de caras que me dieron. Y creo un cubilete de 10 dados y, bueno, vamos a poner con minúscula para respetar, con el valor que me pase el parámetro. Entonces creé 6 dados con valor de 8 caras, por ejemplo. Incluso podrían hacer un cubilete, le vamos a discutir qué problemas trae esta solución, que reciba el arreglo de dados directamente como parámetro. El arreglo, dados afuera, el arreglo de dados, y directamente lo asigno. Acá no tengo que hacer nada, porque ya supuestamente viene creado. Fíjense que acá ya no tengo, ya el primer problemita es que no sé si lo crearon bien, no sé si todos los elementos están dados. Un arreglo de dado y lo asigno directamente. Es como que perdí control sobre la estructura un poquito, pero tranquilamente me podrían dar el arreglo. Esta, tomar entre comillas, vamos a ponerle. Pero bueno, sería una forma de que venga todo creado desde afuera. Lo que yo no sé si ese arreglo tiene null o tiene dados bien creados, porque no lo hice yo, me lo dieron, me lo pasaron. Siempre va a pasar eso, no tengo control absoluto. Pero puedo pasar cualquiera. Con este yo podría pasar dados mezclados, por ejemplo. Uno de 4, otro de 8, otro de 9. Ahora, ¿cómo nos queda entonces el tirar de dados ahora? Cuando va a tirar el cubilete va a tirar los dados, ¿qué tiene que hacer? Tendrías que ir Recorre sumando el cada arreglo. una del arreglo. Tiene que hacer una suma. Fíjense que esto es bien de programación 1. Y hacer un for recorriendo ese arreglo. For int igual a 0. Acá ya, fíjense, como no lo guardé, no tengo cantidad de dados. No lo guardé en una variable, con lo cual sí o sí tengo que usar dados. Punto len. Y más. Para crear. Y digo, suma, devuelve, suma, más dados, sub i. Esto es un dado. ¿Y qué tendría que pedirle a ese dado? Tirar dados. Tirar. Fíjense que es la suma de los tirar de todos los dados, lo que estoy haciendo ahí. Lo mismo que teníamos con 2, ahora lo tenemos con 10, 15 o 300 dados, no tenemos problema. Nos quedó acá creado, ¿ven? Tenemos ese acá, y fíjense que hacemos return suma. Y podríamos hacer el tirar. Obviamente acá podemos agregar métodos para devolver los dados en una posición. Podríamos decir public dado get dado en posición, y podríamos decir si, por las dudas, siempre hay uno malo, posición es mayor que 0, es mayor o igual que 0, acá, mayor o igual que 0, y posición es menor estricto que dados.len, me gustó
Ahí te rompiendo todo. Dados.len. Si esto ocurre, esto acá. Y vamos a poner paréntesis acá. Si esto ocurre, devuelvo el dado en esa posición. Return dado sub i. Y si me dieron mal la posición que me pedían, dado sub pos. Si me dieron mal la posición, ¿qué devuelvo? La pos sería. Sí, eso sí, Lautaro es más cómodo. ¿Devolverías null? Devuelvo null, porque no tengo nada para devolver. Return ausencia de respuesta. Lautaro pregunta si puede decir suma más igual dado sub i punto tirar. Yo siempre me gustó poner el sumar. Bien, ahí tengo el dado en una posición. Podríamos hacer un set dado en una posición y dar el dado. Y de esa forma desde afuera podrían cambiar los dados, por ejemplo. Y decir un public void set dado en y reciba un int posición, coma, un dado nuevo. Y acá sería lo mismo. Si la posición es válida, lo tenemos que hacer siempre. Porque si no, podemos estar agregando cualquier cosa. Si la posición es válida, y acá lo que podríamos agregar por las dudas, y dado nuevo distinto de null. Por las dudas, vieron que siempre es malo la gente. Nuevo, y nuevo es distinto de null, para que no nos pisen todo. Si esto se cumple, decimos dados sub pos se vuelve el dado nuevo. Listo. Cambiamos el dado en el arreglo. No, la posición es la posición del arreglo. Acordate que ahora tengo varios dados. Lo malo es que desde afuera saben que los dados hay cierto número de dados. Es como cambiame el dado 2. El dado 2 cambiámelo y ponémelo que está muy gastado ese dado. El dado 3, cada dado como tiene un índice, tiene una posición. No la cantidad de caras. ¿Bien? Sí, Rubén, decime. Y cuando le pedís ahí que te devuelva el valor del dado en esa posición, ¿qué te va a devolver? El objeto dado. ¿Qué te va a mostrar? ¿Todos los números del...? No, claro, el dado, no todos los números. El objeto dado. Ajá. El que lo pidió puede llamar al tirar, puede pedir cuál fue el último valor, puede acceder a los métodos que tenga el dado. Desde el get, claro, está bien. Claro, en vez de devolver enteros, doble y string, ahora empezamos a devolver objetos. Claro. Y el de afuera puede usarlo. Podría poner get dado y cualquier otra función que tenga el dado y verlo. Sí, en ese dado específico. Exacto. Siempre hay que tener cuidado que las clases no se remitan a devolver cosas y sigamos con la misma idea del juego 1, que estaba mal, una clase hace todo. La idea es que el tirar, fíjense que lo delegamos. Fíjense que el dado no le pedía, hace los random, le pide la cantidad de dados y hace el random él. No, lo delegan el dado, lo delegan algo más chiquito. No, porque en realidad controlamos que sea distinto de null. No acepta null, claro, por eso le agregué el control de null, Diego. Estos son métodos que yo puedo agregar o no. Todos los métodos que yo agreguen es el comportamiento que yo le estoy dando al cubilete, nada más. El que tiene que tener sí o sí es el tirar. Si yo no le pongo el set, nadie me lo puede cambiar. Si yo no pongo este constructor, nadie me puede pasar un arreglo. Entonces yo tengo control absoluto. ¿Qué es lo malo? Que todos los dados van a ser iguales, con la cantidad de caras que yo puse porque no definí ningún constructor. Siempre los métodos que ustedes den es lo que permiten hacer sobre ese objeto. Por eso tienen control absoluto siempre, porque el arreglo de dados es privado, nadie desde afuera lo conoce. Una pregunta. Sí, pero vos cuando le pones la función esa que es dado nuevo, le pedís también que te pase una posición, ¿verdad? Sí, sí. Y si esa posición, ponele que tu arreglo tenía 5 objetos, y vos le ponés la posición 20. Sí. ¿Qué te va a hacer? Entra. ¿No entra? Eso es no, porque fíjate, posiciones tiene que ser menor que el largo del arreglo. Ah, perfecto. Ahí está el truco. Sí, ahí lo vi. Entonces, yo con eso me mantengo, que sí o sí sea una posición válida. O sea, que si tiene 5 lugares, me den en lugar del 0 el 4. Porque acuérdense, Java llama los arreglos del 0 hasta n-1, donde n es el tamaño. Por eso siempre controlé la posición para evitarme el error de las posiciones. Y después controlé que el valor que me dieron no sea null, para que no me ponga cualquier cosa en el lugar. Profe, sí, me perdí. ¿Ese get y ese set para qué eran?
Este set y este get son de cubilete, para poder cambiar un dado en una posición, o ver qué dado había en tal posición. Nada más que para eso eran. Ah, Era está bien, como claro. para ver qué comportamiento le puedo hacer. No hacen al juego, porque al juego le interesa el tirar. Bien, Serían bien. el resto. Ahora, vamos a agregar el cubilete. Fíjense que yo tocamos todo esto y no tenemos que tocar el jugador una vez que le agregamos el tirar con el cubilete. Vamos a agregar juego 3, para mostrar a ver qué nos cambió del juego 2. Y obviamente lo que nos va a cambiar es que ahora en vez de tener 2 dados, ¿qué va a tener que tener? El juego 3, ¿qué tiene que tener? El arreglo. El cubilete, no el arreglo. El arreglo es parte interior del cubilete. Ahora el truco está en que el juego no sabe cómo está implementado adentro del cubilete. Puede ser que sea un arreglo, puede ser que mande mail a 3 personas haciendo número al azar, no le importa. Cubilete, Q, vamos a llamarlo. Así, no, variable cortita. Entonces fíjense que ahora, en vez de darle darle los dados, creo el cubilete. En este constructor que creábamos todo, ¿se acuerdan? Que creamos con el nuevo jugador que damos, en vez de crear esto, con la cantidad de caras, tendríamos que decir Q se vuelve new cubilete, que le pedíamos 2 dados y cantidad de caras. ¿Sí? Y ahí creamos 2 dados con la cantidad de caras que nos haya pasado la persona. Este método, fíjense que acá me lo resuelve, llama a este constructor. Crea un arreglo de 2 y le setea a los 2 la cantidad de caras que pasaron ahí. El otro constructor que teníamos, recibíamos los 2 dados, en vez de recibir los dados, podremos recibir el cubilete. De ahí que el de afuera haga lo que quiere. Entonces ahora decimos, en vez de esto, cubilete, cub, se vuelve cub. Vamos a decir, está dando error, this.cub para distinguir las variables, y esto me da error porque no se llama igual que la clase. Aquí tenemos el constructor. Y fíjense que lo bueno de esto, ¿qué es lo que cambia del juego? Todo lo relacionado a los dados, porque ahora hay un cubilete. Entonces, ¿me cambian los puntos del jugador? No. ¿Me cambian el get jugador? No. ¿Me cambia el ganador? No, porque está bien delegado, está bien distribuido la responsabilidad. ¿Qué me cambia? Que a la hora de tirar, en vez de pasar los dados, paso el cubilete. Dime, Juan Marcelo. Por lo que vengo escuchando, Sí. es como que creamos, ponele, me salgo del tema dados. Sí. Pongo un personaje de videojuego. Sí. Ese personaje lo creé como un objeto. Exacto. Le puse que era rubio, que tenía ojos celestes, que además caminaba. Son atributos, sí, del personaje. Y a ese personaje después le doy un método, si no entiendo mal, que es que maneje una espada. Sí, tiene una complejidad ahí porque si querés hacer tipo el Mario Bros que crece y achica, hay un comportamiento dinámico que lo vamos a ver también más adelante. Pero ponele, tiene comportamiento, puede pegar, más o menos así. puede pegar y le pueden pegar un tiro. ¿Sí? Perfecto, esos son los métodos. Esos son los métodos, lo que puede hacer ese Las objeto. cosas que hace. Exacto, Perfecto. que yo le pido. Entonces le puedo pedir, los más fáciles son los que devuelven los atributos. Get color, get valor, get, qué sé yo, armas, y te vuelve las armas que tiene. Pero ponele, si fuera una persona, le podrías pedir el índice de masa corporal. ¿Y qué hace? Hace una cuentita entre él y devuelve ese valor calculado. Perfecto. Y según lo que yo quiera que ese comportamiento me devuelva, le puedo dar atributos para que en el juego interactúe. Claro, exactamente. Si es muy chiquito, no puede hacer tal cosa. Si es muy grande, puede hacer Exacto, tal otra. y ahí, en vez de hacerlo así con if, porque ya lo estás pensando como if, vamos a ver algo distinto que se pueda cambiar ese comportamiento. Que sería como el dado. Yo puedo cambiar un dado, entonces yo ahora estoy jugando con un dado de 6, ahora si a ese objeto, al cubilete, le doy un dado de 8, ahora tira con dados de 8. Si al personaje le doy una espada que tiene más poder, tiene más poder él, porque le di una espada que es otro objeto espada. Pero ahí ya la espada no es un valor numérico, sino que es un objeto espada. Un objeto, claro. Claro. Entonces empezamos a ver todos con objetos, cada cual con su... Sí, dale. Es cuando vos decís que concatenás cosas, es decir, creo el objeto persona o personaje, creo el objeto espada, que es para el personaje,
Y la espada también tiene un atributo que es externo y le puede dar mayor poder o menor poder. Claro, un atributo de la espada, no es externo, Sí. es de él, que tiene el poder, que es la cantidad de poder que tiene. Tiene que estar dentro del... Claro, porque es un de atributo de la clase. espada. Ahora, ¿qué va a tener? Métodos para poder cambiar ese atributo, que le aumentan el Bien. poder y le bajan a la espada. Y automáticamente el jugador que tenía esa espada se le cambió, ¿no?, el poder. Perfecto. Exacto, es como la cantidad de puntos Entonces, del jugador, exactamente. Por eso el jugador y es el cubilete que le pasamos. perfecto. Y entonces cada clase que se crea es la clase personaje, la clase espada y después la clase... Cada objeto, acordate de los que se ¿Poder? queda. Bueno, definimos clases y creamos objetos, instanciamos Bien. objetos. En Claro. ese caso, muy puntual, siempre lo que necesitamos es un contexto para que todo esté bien. Pero Claro. en este caso sí, si querés hacer eso, podemos llevarlo ahí. Pero Perfecto. en este caso es el jugador. Fíjense que el jugador es muy parecido a tu personaje. Tiene Ajá. puntos y tiene nombre. Lo que no tiene es otro objeto adentro. Pero el cubilete sí. El cubilete sería tu personaje y tiene una colección, un arreglo de dados. Bien. Y cada cual con un número, que podría ser el poder de la espada. Es como si tuviera muchas espadas y cada una le pide el poder. Pero el cubilete es un objeto con muchos objetos adentro. Y se le Pero pueden me cambiar. Te llevé a un personaje que no sea dado, como para entender de otra manera. Sí, después vamos a ver algún ejemplo con cosas distintas, con las personas. La idea es componer con objetos y que todo sea objeto. Y si tiene comportamiento, y es lo importante, si yo le detecto que tiene atributos y cosas que hace un objeto, lo agrupo todo, ¿sí? Trato de ponerlo todo junto en un comportamiento. Si la espada no hacía nada y solamente era un entero, por ahí no me sirve tenerlo como objeto. Con un entero me alcanza. Ah, perfecto. Y ahí es donde lo que les decimos siempre que hay que desarrollar criterio, por eso les decimos que hagan práctica, porque la práctica es el que desarrolla criterio. ¿Cuándo me conviene crear un objeto y cuándo no? Y a veces si yo tengo un solo entero, ¿para qué lo voy a crear? Ya está. Sí, tal cual. Como un entero sería punto. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos acá, fíjense que el juego 3, lo único que tuvimos que cambiar es agregar el cubilete y tocar acá, porque ahora al jugador le damos el cubilete para tirar. Pero el resto, como no dependía de los dados, no tuvimos que tocar. Ahora voy a crear, para que no se mezcle de vuelta, podemos crear el main acá, para que vean que le puedo agregar el main acá si quiero. Public static void main. Esto es la forma de crear un main, es siempre igual, para poder ejecutar. Y fíjense que ahora yo puedo decir, juego 3, JJ, se vuelve new juego 3. Y ahora le podríamos dar new jugador. Vamos a poner a alguien más, a Kevin, que veo ahí, un Kevin. Ya Diego ganó, se cansó de ganar hoy, así que vamos a poner ahí. Me gustó. New. Lucas, que quería pelear al juego limpio. Jugador. Entre comillas, Lucas. ¿Qué nos falta? Nos falta cantidad de rondas, el mínimo. Vamos a jugar 50 rondas, mínimo 7. Y ahora tenemos que crear el cubilete. Podemos crear un new cubilete. Y acá es donde viene todo. Yo ahora puedo crear un cubilete. Acuérdense que el cubilete le podemos decir la cantidad de dados que queríamos y la cantidad de caras. Y podemos crear un cubilete con 50 dados y que cada uno tenga 6 caras, por ejemplo. Listo. De golpe, este juego, esta instancia, este objeto JJ, juega con un cubilete de 50 y con 6. Puedo crear otra instancia con otro cubilete distinto o con otros jugadores. Esa es la diferencia entre los objetos. Y es más, y hasta podemos copiarnos de acá. Todo esto sigue siendo igual. Lo del ganador. La única diferencia es que era JJ. JJ jugar, nos dice el ganador y nos termina diciendo quién es el ganador. Y acá lo podemos ejecutar, juego 3. Y acá no tuvimos problema. Nos dice que ganó Kevin. El primer jugador ganó esta vez. Sí, después, ahí es donde empiezo a ver cada uno que quiere hacer. Acá, si ya quieren crear múltiples cantidades de juegos, ya tendrían que crear o una mesa o directamente pasar un arreglo de jugadores, por ejemplo. Es después donde empieza a crecer cada vez más el juego, pero se nos va de la idea. Fíjense que la idea de este es ver cómo un programa común, como el juego 1, que funciona y anda bien, no es que tenía problemas, no es orientado a objetos. Y después, a medida que empiezo a reconocer los jugadores, por ejemplo, con el juego 2,
empiezo a delegar responsabilidades. Y fíjense, cada vez un poquito mejor nos quedó. Ahora el cubilete ya podemos tener muchos dados y no tuvimos que tocar casi nada en todo el código. Sí, después sí, lo podrías pedir acá antes de pasar para solicitar por consola que dicen ahí. Sí, podrían agregar acá, en vez de pasar el 50 al 7, los piden por consola y lo crean acá el objeto y listo. Eso no sería problema. No es necesario. El main juego yo los creaba simplemente para tener separado el main de la clase. Pero una clase puede pasar. ¿No podés pasar el string sin hacer un new? Sí, pero usaría el otro constructor. Javier, pensá que hay un constructor que recibe que recibía los nombres. Le doy Kevin y no hace el new, pero este no recibía el cubilete. Por eso usé el otro, así lo creaba yo el cubilete. Los constructores que ustedes definan son las cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes tienen el control total para hacer cada uno de esos. ¿Sí? La idea, de nuevo, es, fíjense que el juego 1 funcionaba y casi es el mismo código que tenemos en distintos lugares, pero ahora, en la versión final, nos quedó con un dado, un juego, que es el juego 3, el jugador y el cubilete. Nos quedó armada una solución más orientada a objeto, donde empiezo a delegar. Al jugador le doy el cubilete y él tira. El jugador ni siquiera sabe con cuántos dados está jugando, porque es independiente, juega con el cubilete. Claro, ahí se podría pasar, Lucas, y ahí irías con múltiples jugadores, ¿sí? Ya podrías agregar todos con arreglos para tener múltiples jugadores. ¿Estamos más o menos hasta acá? Pequeño repasito de todo, así lo cerramos a este ejercicio, antes que siga saliendo humo. Bueno, la idea siempre, cuando vayan a analizar alternativas, es cuáles son las responsabilidades de los objetos en el juego, y fíjense que ahí apareció el dado enseguida y el jugador. Tenía que haber un jugador y tenía que haber un dado. Estamos haciendo un juego de dados, y el juego también. Después, cómo colaboran entre sí. Siempre tienen que buscar esa forma en que colaboran los objetos. Bueno, y siempre puede haber, es lo que les vengo diciendo, y cada uno fue tirando distintas variantes. Quiero tener múltiples jugadores, quiero tener otra cosa. Bueno, esos son el paso creativo. Cada una tiene distintas alternativas. Lo que hay que analizar cuándo es un buen diseño y por qué. ¿Sí? Que el tirar lo haga el random, lo haga el jugador, está mal. Porque no es responsabilidad del jugador tirarse el dado, la cantidad de cara, todo demás. Es del dado que se sepa tirar. Y ahí es donde yo empiezo a delegar bien. La primera alternativa que hicimos, obviamente, centralizaba todo. Acá hay una hecha en la filmina, como para que les quede la filmina también. Funcionaba, pero centralizaba todo con muchas constantes. Después agregamos constantes. Esas constantes las hicimos parametrizables y todo nuestro código nos parecía mucho más lindo porque se podía crear distintos juegos con el mismo, pero a la larga estaba todo centralizado. Cuando eran métodos que hicimos, ¿sí? Sería el divide conquistas que le enseñaron en programación 1, de agarrar el problema y dividirlo en algunos métodos más chiquitos. ¿Cuál era el problema? Que no se identificaron correctamente los objetos, ¿sí? Hay una clase que hacía todo y el modelo está separado de la realidad. Ahí lo que yo decía, que achicamos la brecha semántica. Y bueno, y lo que no tenemos es que, fíjense que el juego hacía todo. No había jugador, no había distribución de responsabilidades. El dado no existía, no existía el jugador. ¿Y qué nos ocurre con esa clase? Que es difícil de mantener. Si yo quiero agregar un nombre, ya no puedo. Ahora, si yo le quiero agregar un apellido, por ejemplo, a la que tenía el jugador, ya sé que tengo que ir al jugador y le agrego el apellido. Y ya está. Sé que está en el jugador. Quiero cambiar el dado, lo puedo cambiar. El parcelito múltiple choice va a ser, Angelina. Con un poquito de todos los que vimos la clase 1, con las primeras filminas y preguntas. Por formulario de Google, directamente. Les pasamos el link, publicamos una tarea acá, les pasamos un link, tienen que poner su mail, que usaron para el Classroom, pongan ese, porque si no, no va a andar, completan las preguntas, les llega el cuestionario respondido al mail, después nosotros lo corregimos, y les llega el puntaje que sacaron, y después vemos los errores y lo demás. Los parcelitos son aprobados y desaprobados. Tienen, qué sé yo, no sé, si hacemos 180 preguntas, quería Marcelo, van a tener que aprobar con 170, querías que aprueben, ¿no? 170 bien, pero bueno. Y sí, ni siquiera, sí, entramos todos al Meet, pero lo publico la tarea claro, con 170 o 175, todavía no, bien. Todavía no lo decimos, ¿no? Pero bueno, es así, múltiple choice con, no sé, con de 10 preguntas, les pedimos 7 para que sea aprobado. Es aprobado y desaprobado nada más, no tiene nota. Después, los objetos que reconocimos enseguida fue el dado, que es el primero que sale, y vemos qué responsabilidad tiene el dado. Yo hago el de tirar, la idea de que yo, ¿qué puedo hacer? Es responsable del tirar, y fíjense que agregamos el valor obtenido. ¿Cuál es el valor? No se asusten, no. Somos muchos en esta cátedra y lo controlamos a Marcelo bastante bien.
Después, bueno, para repasar un poquito, cuando creamos la clase, acuérdense los atributos privados, este es el acceso, el valor del tipo atributo, cuando ponemos el tipo de retorno en un método, el nombre del método, la sentencia de retorno, acuérdense la asignatura, que por algún lado aparecía. El primer método, el main, ustedes ya lo vieron esto, pero bueno, el primer método que es ejecutado cuando se va a ejecutar la aplicación se llama el main. Por eso acá creamos el ejemplo de dar un dado y tirarlo. Esto más que nada es como un repaso de lo que vimos. En este caso, fíjense, se crea el objeto, se crea la instancia, este es el proceso de instanciación, y habíamos hecho uno parecido, tirando el dado 100 veces, tiramos el dado 10 veces, y se envía el mensaje tirar, y en este caso, en vez de imprimirlo directamente, le pedía el último valor y lo imprimía. Sería otra forma de hacerlo. Después, bueno, una vez que agregamos el dado, ahora nos cambió, que jugábamos con los dos dados, ahora agregamos el jugador, entonces al jugador le agregamos qué responsabilidad tiene, y tenía un nombre y incrementar los puntos, ¿sí? Y a la vez, tomar el turno del jugador, ¿sí? Ese era importante y le damos los dos dados. El estado de objeto son los datos que tiene un objeto, ¿sí? Por ejemplo, la clase es persona. Una instancia de persona es un objeto persona que yo lo creé, son los valores, el estado que tiene esa persona, ese objeto que creé. Por ejemplo, se llamaba Juan, el nombre Juan es el valor. Sí, depende de qué quieras hacer ejecutable, porque, por ejemplo, si querés hacer un backend, no te hace falta más que tener el código Java y el Apache instalado. Depende de qué quieras llevarlo. Sí, el ejecutable hay un montón de programitas que te llevan. Minecraft está hecho en Java, por ejemplo. Creo, ¿no? Sí, creo que está hecho en Java el Minecraft, sí. Pero bueno. Después, ¿qué pasa si quiero jugar con más dados? Aparecía el cubilete. Acá aparece el cubilete, y cuando tiro el cubilete, tiro todos los dados que haya en el cubilete. Eso es transparente ahora para el usuario. Entonces, en este caso, en la Filmina lo tenía hecho con dos dados, cubilete y todos dados directamente, y se implementa así. Le digo tirar al cubilete y él le dice el tirar a los dos. Esto es bien delegación de responsabilidades. Y esta es la solución que nos terminó quedando. La única diferencia es que lo hicimos un paso más nosotros en clase, que en vez de dos dados hicimos el arreglo del dado. Así repasamos un poco cómo se manejaban los dados con objetos, y el que no lo había visto, le quedó como manejar arreglos más que dados. Claro, yo me acordaba de eso, de Minecraft está hecho en Java y se podía decompilar, hay un montón de cosas que se pueden hacer en los programas Java, pero bueno. Bueno, acá está la clase del repaso de esta solución implementada. Y creo que a lo último teníamos referencia a los objetos para repasar un poquito. Siempre recuerden que la asignación de un objeto es el puntero, es la referencia al objeto. Si hago un dado, hago otro dado y le digo, bueno, este permitía setear el valor, este dado. Fíjense que son D, apunta un objeto que tiene el dado 1, y E apunta un objeto que tiene el dado 5. Cuando digo S vuelve D, es lo que hicimos la clase pasada. Apunta a este objeto, ¿sí? Entonces, si le digo le cambio el valor a 4, le cambia a los dos, porque cambió el del objeto. Es la única lugar en memoria que cambió. Y obviamente este nos quedó como garbage, ocupando memoria hasta que pase el garbage collector de Java y lo borre, ¿sí? De eso no nos encargamos nosotros, lo hace directamente Java por nosotros, ¿sí? El igual, que es importantísimo esto, compara por direcciones de memoria, por decirlo de una forma. Tiene que ser el mismo objeto, no iguales valores, ¿sí? Si creo dos dados con 5, y si pregunto si son iguales E y D, me va a decir que no. Y es importante que lo recuerden eso, porque no se fija en los valores, se fija en las direcciones. Claro, pero ahí es distinto. Le puedo pedir el valor, el otro valor, y comparo, ¿sí? Esa es la forma. ¿Qué quiero hacer? O le puedo hacer un método que le pregunte al dado, ¿sos igual a este otro dado? Y le paso como parámetro otro dado. Y adentro implemento yo la forma que quiero hacerlo. Al objeto hay que pasarle un método siempre. Usar el equal, pero hay que hacerlo, Ricardo. Por ahí la clase que viene hacemos algún ejemplito con el equals, para llevarlo. Más que nada, porque ahora ya estamos para no cansarlos más. Y en el caso de, si digo después, por ejemplo, S vuelve D, ¿qué pasó? Los dos apuntan al mismo objeto. Con lo cual, el igual sí me va a decir verdadero, ¿sí? Porque los dos apuntaron al mismo. Ahí la clase que viene lo vamos a ver cuando veamos herencia. La clase que viene vamos a ver herencia y vamos a ver muchas de estas dudas. Que en realidad no es redefinir operadores en las clases, sino tiene otra palabrita tenemos acá, pero vamos a ver eso. El dis, después voy a tener que agregar alguna filmita con los constructores, pero el dis, acuérdense que se refiere adentro de la clase a mí mismo como objeto. Es una forma de llamarnos a nosotros mismos.
¿sí? Es como el Diego que hablaba tercera persona del Diego. Bueno, acá se habla yo mismo. A mí, mandame un valor, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer. ¿Sí? Set value con el valor. Sí, Juan, decime. No hablaba de Diego Dudka. Decime, ahí está. No entendía cuando era this, se vuelve algo. Claro, fíjense que acá, el this estoy citando el método. Cuando vos decís this algo igual a algo, en realidad era porque hay dos variables. Una variable algo que se definió dentro de ese bloque, que era el parámetro, cuando usamos el constructor, y la variable algo que venía de tu atributo de objeto. Esa es la diferencia que teníamos, ¿sí? Lo que hace siempre, si no ponemos el this, el compilador lo agrega a todo lo que llamamos. Si this set face value o set face value, también es lo mismo que poner this. Con los atributos, después por ahí les hago alguna filmina más, creo que esta es la última. Sí. Les agrego algún ejemplo para agregar. ¿A cuál hace referencia this en el caso que mencionó Juan? En este caso no, Juan hace referencia a esto que hicimos acá. Si no me, decime Juan si me equivoco, pero vos calculo que vas, agreguemos jugador, este por ejemplo, bien chiquitito, ¿ves? This nombre se vuelve nombre. Y el otro fuera, claro, entonces ¿qué pasa? Cuando me dan como un parámetro y el parámetro se llama nombre, ¿qué pasa? Yo tengo que decirle a mi variable, por eso digo this, para mi variable, asignale nombre. ¿Y qué hace con nombre? Como no le puse this, es la variable esta. Si yo le pongo this, también funciona el código, pero no tiene sentido esta asignación porque decirle a mi variable, asignarme el valor de mi variable. En realidad, acordate que son dos objetos distintos eso. Esto es el constructor. Cuando yo creo, cuando yo vengo a juego 3 y digo nuevo jugador 1, por ejemplo acá, yo estoy ejecutando este código con el jugador 1. Creé el espacio de memoria, creo... no guardar. No, no tenía sentido guardar eso. Vamos a tomar estos dos. Cuando yo ejecuto esto, creo jugador 1 y creo jugador 2, estoy creando eso ahí. Cuando estoy en esta línea, viene hasta acá y se crea el objeto en memoria. Y el código se empieza a ejecutar sobre ese objeto. Y acá se le asigna, vamos a suponer que acá le pasaron Juan, a la variable, por eso es el estado, a esta variable nombre, se le asigna, vamos a poner N1, vamos a poner que era Juan. Pero este es el estado del objeto, ya se creó el objeto. Cuando yo estoy ejecutando el constructor ya está creado. Y ahora cuando vengo acá, y vengo a la siguiente línea, sobre este objeto se ejecuta el código. Entonces, tiene también una variable nombre, pero es la de este objeto, y se agrega el nombre Kevin. ¿Sí? Pero eso, la variable del otro objeto, ¿sí? Son importantes que son otros objetos separados. ¿Sí? Por eso nunca se pisa. Cada vez que yo creo un objeto, estoy ejecutando el código en ese objeto. Por eso creo el constructor, que es el más raro por ahí, pero ya estoy ejecutando acá. Cuando después digo jugador.getNombre, le estoy enviando el mensaje getNombre a este objeto, con lo cual le estoy mandando, acá le estoy diciendo, dame el nombre, básicamente. GetNombre. Con mayúsculas, jugador. No, pero el jugador 1 me faltó. No, el nombre variable. A una clase no le mando, acá me faltó un 1. Ah, el jugador 1, claro. Vamos a poner. Esto se arregla fácil. Para que no quede mal. Acá diríamos jugador 1. Jugador 1, a ver 1. Jugador 1.getNombre, le envío a este objeto, es decir, a este getNombre. Entonces, acá es el código que se ejecuta el devolver el nombre. ¿Se entiende, Juan? Voy creando los objetos y el código se ejecuta sobre el objeto, sobre el estado del objeto. Por ahora. Podés crear, claro, vos podés crear 300, 400, 500 objetos. En el constructor lo asignaste. Fíjate, Juan, cuando hiciste el constructor, cuando yo llamo esto, creo el espacio en memoria y sobre ese espacio de memoria que creé, vengo y digo, a ese espacio de memoria que tiene un punto y un nombre, le asigno el nombre que me dieron por parámetro.
el constructor se ejecuta sobre este objeto la primera vez. ¿Sí? Cuando yo empiezo a trabajar, creo el objeto y es como que lo creo vacío. Ya empieza, descubrió el new, lo crea vacío y va a tener nombre y puntos. Y empieza a ejecutarse el constructor. Y cuando ejecuta el constructor, le asigna el valor de la variable, que era N1. Ahí con el nombre. Y el coso lo llama después. Y después, si vos querés cambiar, puede ser que después tenga jugador 1, jugador 1, punto, jugador 1, vamos, ahí está, punto, set nombre, y le llamo Carlos. Y ahí sí, de vuelta, le estoy enviando a este objeto ese mensaje, siempre a ese objeto, ese mensaje set Carlos, con lo cual ejecuta el set nombre de ahí, y que decía que esa variable, y ahí sí, como es el mismo objeto, le borra el nombre Juan, chau Juan, salúdenlo Juan, y le llama Carlos. Y queda creado. ¿Sí? Siempre el dis es para referenciar esa variable. ¿Quedó más o menos claro el resto? ¿Sí? Bien. Esto recién arrancamos, siempre le dijimos que era larga la materia, así que no se preocupen. Ahora después les voy a subir el práctico 3 que tiene un poquito más de código. El práctico 2, como habrán visto, es hacer ese trabajito que no habíamos hecho cuando arrancamos con las filminas de... Obviamente no lo hicieron porque yo fui derecho a hacer una solución mala, ¿no? Pero bueno, esto que tendríamos que haber hecho acá de entrada. No llegar a implementarlo, pero acuérdense que cuando arrancamos, directamente acá tendríamos que haber analizado qué objetos había. Por eso el práctico 1 es reconocer objetos nada más. El TP3 no entra en el parcialito, no. Claro, si después digo, por ahí dice Beltra, no sé qué está diciendo, si una vez que ya está, ya cambió y fíjate que el objeto es como ese lugar, si ahora digo jugador get, por ahí lo que me dice Peña Beltrán, no sé cuáles serían los nombres, pero si tengo acá, y digo de vuelta jugador 1.get nombre, de vuelta se le envía ese mensaje al objeto. Y como el objeto recién le cambiamos el nombre, nos va a devolver Carlos ahora, porque ya ha cambiado el nombre de esa variable. Sí, la idea, Juan, es que empiecen a hacer clase que no. El TP entra en el parcialito, bueno, tiene que borrar 170 preguntas. No saben lo que son los parciales de Marcelo. Ya el resto, por ahí si hay alguno que está acá, es culpa de Marcelo, que estuvo el año pasado. Le echaban toda la culpa, todo el problema era de Marcelo. Nada, lo hacemos entre todos. Aparte de eso, más que el chiste, tratamos de hacerlo entre todos, tratamos de darle tiempo. Serán 15, 20 preguntas, multiple choice, en 15 minutos, no es gran cosa, no es la típica pregunta, ¿cuál es? Calcule la derivada de la función e de x cuando e de x es un número natural, y pones 3, 4 fórmulas distintas, nada. Tal cosa es, ¿qué es, por ejemplo, que preguntaron ahí? ¿Qué es el estado de un objeto? ¿Qué son? ¿Los datos o los métodos? Eso sería un multiple choice, por ejemplo, y está buena. Entonces, la solución es los datos. Listo, siguiente. Que si sigo hablando le voy a tirar otra. No son gran complicados sobre lo primero que vimos. Y fíjense que, a ver, a nivel de temas no vimos tanto. A nivel de conceptos vimos un montón. El encapsulamiento, por ejemplo, que siempre, fíjense, la importancia de tener todos los atributos privados hace que mi clase no dependa de la estructura interna. Por ejemplo, el jugador no le importaba si el cubilete tenía 2 objetos dados o tenía un arreglo de dados. Y se vio que nunca tuvimos que cambiar el jugador cuando hicimos el arreglo de dados. Directamente el jugador siguió funcionando, porque usaba el método nada más. Más o menos media hora. Hacemos de 5, arrancaremos 5 y 5, y 5 y 35 arrancamos con clase. Cerramos el cuestionario y arrancamos con la clase. Después, cuando vamos aumentando los parcialitos, hay más tiempo. El 4 tienen, capaz que 2 horas le damos ahí, porque la idea del 4 es hacerlo más parecido al parcial. Siempre la idea es que les sirva también como un autotest. No van a tener que tirar código. Por ahí sí entender algún código como el que yo estuve haciendo, con cuándo es un método, la asignatura de los métodos, cuándo son importantes.
Sí, ahora cuando corte esto y me lleguen los videos, bajo las clases, los subo a YouTube y subo el código, las filminas y las obras estas magníficas de arte para el Museo de Paint. No, código por ahí en el 4 ya hay el código, por ahí en algún otro les tiramos algún código que lo entiendan. Al ser 200 es muy difícil, piensen que si les pedimos algo de código tenemos que corregir 200 exámenes y perderíamos toda la clase corrigiendo el examen, entonces tratamos de buscar. La clase de mañana nos pasa esto normalmente con Marcelo, empezamos a dar clases y hacemos una pausita, se nos fueron casi las 3 horas y sé que tienen clase a las 6, así que lo que hacemos es, ahora habilitamos la sala para que vayan con los ayudantes, mañana es directamente publicamos las salas y para que puedan hacer consultas sobre el práctico 1 y 2, y ya que está por ahí ahora les subo el práctico 3. Más que nada porque ya quieren tirar un poquito de código, entonces eso está bueno. ¿Quieren un repaso del código? Sí, bueno, para repasar un poquito cómo nos quedó la solución final a nosotros y no la de la filmina. Está bueno, Sebastián, gracias por hacerme acordar. Acá. Fíjense que ahora nos quedó, vamos a empezar de arriba hacia abajo. El juego, que es el primer objeto que tenemos, tiene 2 jugadores. ¿Qué es lo que hace un jugador? Entonces entramos a la clase jugador. El jugador es un elemento que tiene puntos, un nombre, son los atributos que tiene, y si miramos acá en el jugador en el costado, o los métodos que tiene, podemos ver su comportamiento. El comportamiento de un objeto lo definen los métodos. ¿Qué van a hacer? Poder obtener la cantidad de puntos, sumarle un punto, no le podemos cambiar el punto, podemos pedirle el nombre o cambiarle el nombre. Ponerle, se llamaba Juan, cambiárselo a Carlos. Estos son los métodos que le podemos enviar al objeto y que se ejecutan sobre el objeto. Cambian la variable de ese objeto. Después, ¿qué comportamiento teníamos? El que nos interesa para el juego 3 es el sabe tirar los dados, ¿sí? Porque es un jugador del juego de dados, no es un jugador genérico para todo. Entonces sabe tirar los dados y para eso recibe el cubilete. ¿Y cómo hace para tirar los dados? Le dice al cubilete que se tire. ¿Sí? Entonces, el cubilete a la hora de tirar, fíjense que el jugador no sabe nada cómo está dentro el cubilete hecho. ¿Sí? Sabe que tiene un método de tirar y ese es el que usa. Entonces, el cubilete, lo que lo definimos un poco más complejo, del que está en la filmina, es con un arreglo de dados. Entonces, hay que crearlo eso, que es complejo. Entonces, creamos la estructura vacía con el array y después, por cada uno de los elementos, creamos el dado. Esta es la solución más simple. Después creamos un dado con el parámetro, la cantidad de caras, y otra que nos daban el arreglo. Y básicamente le definimos 2 comportamientos, que era obtener el dado en una posición para saber qué dados tiene el cubilete, como sería meter la mano y sacar de a uno los dados para ver qué tiene, o setear un dado, que significa poner un dado en el lugar del cubilete. Pero el cubilete lo creamos con 5 dados y va a tener que tener siempre 5. Y después lo que es importante para el juego es que el cubilete se sabe tirar. ¿Y cómo se sabe tirar el cubilete? De nuevo se delega la responsabilidad al dado. Él no sabe cómo está hecho un dado por adentro, pero sabe que el dado tiene el comportamiento que se sabe tirar y devuelve un número. Entonces, ¿qué hace él? Hace la suma de los tirar de todos los dados. Entonces ahí venimos al dado, bueno, acá al dado, y el dado básicamente tiene la cantidad de caras, porque lo hicimos genérico, entonces podemos hacer dados de 5, de 10, de 15 o de 20 caras, gracias a esto, y el último valor nos guarda. Entonces, cuando le decimos tirar, genera el random aleatorio, lo multiplicamos por el valor, más 1. Acuérdense, el random devuelve entre 0 y 1. Al multiplicarlo por un valor va a ser entre 0 y ese valor. Sumarle 1 va a ser entre 1 y ese valor más 1. Como hacemos la parte entera, va a ser entre el valor inicial entre 1 y como no llegaba nunca a ese valor, va a ser entre cantidad de caras, no entre cantidad de caras más 1. Y después métodos para devolver el último valor. Estos main era para ejecutar y hacer pruebas nada más. Y bueno, pues cantidad de caras, poder obtener y cambiar la cantidad de caras si queremos del lado. Volvemos al juego y fíjense que ahí nos quedó lo propio del juego y el cubilete que teníamos acá. Fíjense que el cubilete ni siquiera sabe que existen dados ahora. Porque la realidad no sabe, el juego no sabe que existen dados, porque tiene cubilete. Creamos el constructor de distintas formas, se pueden crear muchos constructores. Y lo que es principal, el comportamiento que tiene, se le puede pedir los puntos del jugador 1, se le puede pedir el jugador 1, se le puede pedir el jugador 2, se le puede pedir los puntos del jugador 2, y fíjense que lo delega él, no es que tiene el entero con los puntos. Si yo le pido al juego cuántos puntos tiene el jugador 1, el juego agarra el jugador 1 y le dice ¿cuántos puntos tenés? Ah, eso se lo devuelvo que me lo pidieron. Eso es lo que vamos delegando. El juego sabe determinar si hay un ganador,
y para eso controla con los puntos. Esta es la regla del juego. Entonces el juego, ¿quién es el ganador? El que tenga más puntos que el otro. Esa, fíjense que es regla del juego. Y tiene el método jugar, que me quedó 14, ahí está. Y para jugar, fíjense que es tantas rondas como esta variable. En cada ronda los jugadores tiran los dados, que para eso usan el cubilete. De acuerdo a los puntos que saquen en cada una de las tiradas, se cumple la regla del juego. Si los puntos que sacó el jugador 1 es mayor que el mínimo y los puntos del 1 es mayor que los puntos del 2, le sumo un punto al jugador 1. Sacó más puntos y superó el mínimo. Si es la inversa, le sumo al jugador 2, y si no, no le sumo a nadie. Y a lo último digo, aprovecho que ya hay un método, devuelvo quién fue el ganador. Acuérdense que ahora devolvemos jugadores, no devolvemos el nombre. Y ahí nos quedó el juego hecho. A la hora de jugar, tenemos que crear el juego, entonces creamos los jugadores, la cantidad de rondas, el mínimo, y el cubilete creamos en este caso. Y ahí le pedimos decir jugar, y ahí se empieza a delegar. Este jugar llama a este código que hace el for, este llama al tirar de dados, para ver cómo se van llamando. El tirar de dados llama al tirar de cubilete, y el tirar de cubilete llama al tirar de un dado. Esto devuelve el valor que calculó, y cuando vamos volviendo, esto suma a todos, devuelve la suma, y este devuelve el valor que obtuvo. Y eso lo guarda en puntos 1. Y gracias a eso la magia se produce. Bola cero. ¿Alguna duda? Sí, la idea después les subo todo el código para que lo vean, que lo puedan hacer, que lo prueben. Hagan pruebas, tiren main, prueben a ver cuando les tiran null, si no iniciaron el arreglo, qué les pasaba con los objetos. ¿Sí? Menos formatear la máquina, prueben con todo. Y si la tienen que formatear, formateenla también. ¿Alguna duda más? Sí, cuando empiecen a hacer código, por eso digo, subirles el práctico 3, van a empezar a usar cómo hacer los métodos, cómo llevar. A veces aprende más de los errores, ¿sí? Como el Tetris. Los errores se acumulan y los aciertos desaparecen. El examen, el parcial, ahí sí va a ser con una camarita, va a ser un ejercicio que pueden usar el entorno y un programita que le vamos a dar para que hace capturas del entorno. Si tienen 2 monitores, sale captura de 2 monitores, todo como para ver que no tienen abierto el Google para buscar, que no están mirando la clase. ¿Sí? La idea es que puedan resolver un ejercicio, que no están en Stack Overflow, no estén en redes sociales, no tengan un WhatsApp, no tengan otro Meet, un montón de cosas que hay. Es mínimo, sabemos que se pueden copiar igual, pero bueno, la idea es que apelemos a la confianza y más que nada esa es la idea, pero bueno, es buscarle la vuelta un poquito para que sabemos y tuvimos algunos avisos el año pasado, entonces es como que vamos buscando la vuelta. Lamentablemente en la distancia no está... Sí, no, ya creo que para este año no se vuelve presencial el caso de nosotros. Y el año que viene, sí, quizás ya la podemos dar presencial porque vuelve primer año, creo que era la prioridad volver primer año el año que viene. Pero bueno, después hay problemas, somos 200. ¿Dónde tomamos un examen de 200 separado por 2 metros? Necesitamos todas aulas comunes. Es complicado, si se sigue manteniendo todo eso, el protocolo y todas estas cuestiones. Sí, en el patio te queda armando. Lo malo que van a tener en el caso de presencial es que tienen que hacerlo con lápiz y papel. No, cuando te pasó algo o sufriste alguna pérdida, te das cuenta que el protocolo hay que mantenerlo, Marcos. Claro, esperemos que no estén acá el año que viene con nosotros. Nosotros sí seguimos en esta materia, no seguimos avanzando como ustedes. Esperemos que ninguno de ustedes se haya quedado el año que viene y esté ya en segundo. Pero bueno, sí, enoja. Ya no pueden usar el entorno. Si van a rendir en el aula y presencial, enunciado, lápiz y papel y a tirar código. Es más permisivo el lápiz y papel. ¿Por qué? Porque no hace falta que definan el constructor para que funcione todo. Y acá si no tienen el constructor, no tienen un get, les aparece una alerta, no pueden compilar. Tiene sus pros y sus contras el entorno. El entorno les corrige un montón de errores, ¿sí? Nadie va a hacer errores muy grotescos usando un entorno. Usando lápiz y papel sí aparecen esos errores. Lo que yo siempre aconsejo para cada clase, acordate que son clases lo que definimos. Para cada clase aconsejo una hoja, más que nada porque si tenés que cambiarla, te quedaron en hojas separadas para poder hacerlo. Hemos llegado a tener exámenes de 15, 16 hojas.
Porque si lo haces así en cada hoja, ponés y listo, no tenés problema. Sí, sí. Y porque son 15 clases, no es nada. Y ponéis, si la clase es un poquito larga, por ahí lleva 2 hojas. Sí, bueno, si lo han estado tiene sus ventajas. La toma de exámenes no está del todo resuelto en virtualidad para validar la identidad y todo esto. Pero bueno, corto la grabación porque ya estamos yendo por las ramas, así no les queda de más y nada. Ahí, y bueno.